Bienvenidos a este segundo video acerca de los laboratorios realizados en el trabajo de integración curricular, análisis del protocolo de gestión de red, REDSCONF. En esta segunda práctica vamos a ver el lenguaje de modelado de datos Yang. Tenemos como objetivos conceptualizar el modelo de datos Yang, identificar el modelo de datos Yang con el comando pyang, comparar entre los tipos de datos estructurados XML y Jackson. El procedimiento que seguiremos es: actividad número 1, realizar la topología de la red. La actividad número 2, explorar los modelos Yang en GitHub. La actividad 3, explorar modelos Yang con pyang. Y la actividad 4, la representación de datos Yang. Esto se hará en los formatos Jackson y XML. Para el procedimiento nos basaremos en nuestra hoja guía. ¿Ok? Tenemos aquí el tema de la práctica número 2, lenguaje de modelado de datos Yang, los objetivos ya dichos. Tenemos un marco teórico acerca de qué es el modelo de datos Yang, pues unas pequeñas historia y lo que significa. Tenemos el trabajo de preparatorio, que consiste en actividades que el estudiante debe realizar antes de elaborar la práctica. Para los equipos y materiales vamos a necesitar lo de siempre, el hardware con el software necesario. Ok, vamos a realizar la primera actividad y es la topología de red. Para esto vamos a ver, vemos que es la misma de la práctica número 1, así que la vamos a asimilar. Entramos a nuestro GNS3 y vamos a abrir nuestra práctica 1. Abrir. Ok, esta es la práctica que nosotros realizamos la semana pasada, en la anterior práctica, y la vamos a ejecutar. Vamos a esperar un momento mientras se ejecuta. Ok, listo, ya tenemos ejecutándose nuestro administrador y nuestro servidor. Así que vamos a revisar las conexiones entre estos dos. Tenemos nuestro administrador. Vamos a ejecutar la consola de nuestro router. Ok, estamos en nuestro router. La hoja guía nos indica que debemos ver la conectividad entre el administrador y el agente y la conectividad entre el administrador e internet. Vamos a abrir nuestro administrador y vamos a abrir el terminal. View. Será un poquito más grande. Vamos a ver si nuestro administrador tiene conectividad con el servidor, que es la 2.1. Bien, tiene conectividad. Y ahora vamos a ver si tiene conectividad con internet. Muy bien, tenemos conectividad. Vamos a seguir con la hoja guía. Ok, en la hoja guía nos dice que en el administrador debemos abrir el browser que nos da por defecto y dirigirnos a esta dirección. Vamos a copiarle y nos vamos al administrador. Vamos a abrir el Chromium Web Browser. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a pegar la dirección IP que nos ha dado. Ok. En este GitHub nos dan el modelo Yang, las características, sus funciones, las que están en otros vendors. Por ejemplo, aquí nos vamos al vendor Cisco. Aquí tenemos de Huawei, de Juniper, Nokia, Fujitsu. Vamos a Cisco. Vamos a ver un poquito más grande. Ok. Nosotros estamos utilizando los modelos Cisco IOS XE, la versión 17.3.2.
Vamos a darle a verificar. Perdón, es la 1731. Ok. Estos son todos los modelos YANG que se encuentran en nuestro router. ¿Sí? Nosotros podemos observar, tenemos los modelos nativos, la de Cisco IS XE. Tenemos muchos que nos dan un montón de funcionalidades, por ejemplo las interfaces, la IP, la información de ISIS. Vamos a seguir. Aquí podemos observar cuántos modelos tiene. Seguimos con los modelos nativos de Cisco. Aquí tenemos los modelos OpenConfig. Como se vio, el modelo Tail. Y vamos a ver nosotros en específico los modelos IETF que están aquí. Vamos a seguir con la hoja guía y nos dice que en la lista encuentra los modelos IETF y dar clic en IETF interface.yank. Vamos a buscarle, aquí está. IETF, perdón, es interface.yank, aquí está. Vamos a hacerle clic. Lo siguiente, examinar todo el modelo de datos, identificar y escoger y describir un nodo left, un left list, un container y un list. ¿Ok? Para eso nos dan aquí la explicación. Dice, nota, perdón, nota, un módulo es aquel que define un único modelo de datos. En este literal se explorará el modelo de datos IETF Interface, que tiene asociado su identificación única con el namespace URN IETF params XML NES YANG IETF Interface, como se muestra en la figura 2. Este modelo es establecido por la IETF y muestra una organización jerárquica de los datos que se encuentran en las interfaces de los dispositivos de red. ¿Ok? Lo que vamos a ver a continuación es lo mismo que está acá. Si nosotros podemos observar, aquí tenemos el módulo que es el IETF Interface, tenemos el namespace que nos dice en la hoja guía, y tenemos las organizaciones, el contacto, la descripción de este módulo. Puede decir que este módulo contiene una colección de las definiciones YANG para las interfaces de manejo de la red. La revisión se ha hecho en el 2014, es una versión ya antigua, pero es del modelo IETF. ¿Ok? En esto vamos a descubrir algunas cosas como el container, el interface, la descripción y las listas. Para eso vamos a la hoja guía y no está. Como pudimos observar, el módulo del modelo de datos es el IETF Interface. Tenemos un namespace, un container, el container interfaces y tenemos un nodo list. Este nodo list nos va a dar las características de la interfase, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un nodo left, que es el name, y dentro del name tenemos un nodo list, que nos va a dar el higher layer if y sus funcionalidades. En la lista encuentro los modelos OpenConfig y dar clic en OpenConfig Interface. Vamos a hacer lo mismo para demostrar que existe. El módulo se encuentra vamos a buscar el módulo en GitHub. OpenConfig Interface. Aquí tenemos el módulo OpenConfig Interface. Aquí podemos observar que tenemos el nombre del módulo, que es OpenConfig Interface. Tenemos el namespace, debemos verificar. Aquí podemos mostrar que es diferente al namespace que tenía el IETF. OpenConfig.yank. Vamos a buscar un container, un contenedor. Tenemos las revisiones.
y vamos a revisar en la hoja guía. Igual, ¿no? Tenemos un contenedor interfaces, un nodo list y un nodo left. ¿Ok? Ahora vamos a explorar los modelos de datos Yang con PYang. Como podemos observar, nosotros si quisiéramos revisar los contenedores que tienen cada uno de los módulos, no sería difícil. Por ejemplo, aquí no es estéticamente bien visto, ni se puede observar bien qué es lo que tiene este modelo Yang. Por lo que vamos a intentar descubrir los modelos YAML mediante el comando pyang, que va a ser mucho más fácil para el administrador de red, siguiendo nuestra configuración. Ok, vamos a seguir con nuestra tercera parte de la práctica, que es explorar los modelos de datos YAML con pyang. Para eso vamos a crear una carpeta pyang en este directorio. Nos vamos al administrador, vamos a abrir nuestra terminal. Y ya estamos en ese directorio, que es el labs dev src. Aquí vamos a crear nuestro mkdir y Bianco. ¿Ok? Y tenemos aquí nuestro directorio recién creado. ¿Ok? Nos vamos a ese directorio. Y tenemos nuestro directorio creado. ¿Ok? Nos vamos a literal B. Nos dice que en cada una de las direcciones web del GitHub de literal 6.2 dirigirse al inicio de estos módulos, seleccionar la opción raw y copiar la URL. ¿Ok? Vamos a descargarnos estos modelos Yang en nuestro administrador. Para eso nos vamos al browser. Aquí, por ejemplo, tenemos el openconfig-interface.yang. Aquí vamos a hacer en RAM. Vamos a dar un clic en RAM y copiar esta dirección IP. Copiarle. Vamos a poner wget y la URL. Paste. ¿Listo? Ya tenemos descargado el openinterface.yang. Lo mismo vamos a hacer con el IETF interface.yang. Para eso nos vamos acá. Y ya tenemos aquí la dirección. Copiar dirección de enlace. Nos vamos al administrador. Y vamos a poner wget la dirección. Paste. Listo. Como podemos observar, tenemos nuestros módulos Yang IETF interface.yang y el openconfig interface.yang. Vamos a seguir con nuestro comando. Vamos a verificar si tenemos instalado el pyang y qué comando con esto y qué versión con el comando pyang-b. Pyang-b. Y tenemos la versión 2.2.1. Ok, vamos a seguir con nuestra hoja guía. Dice visualizar las opciones del comando pyang con el comando pyang-h pip more. Ok, entonces nos vamos a pyang-h comando pip. Bueno, aquí es un poco difícil, lo vamos a seleccionar y vamos a pegarle more. Ok, hemos entrado al manual del pyang. Vamos a ver aquí las versiones todas las opciones que tiene el comando para realizar cualquier comando. Aquí tenemos los outputs. El comando principal que nosotros necesitamos es el tree output specific options. Ok, vamos a seguir con nuestra hoja guía. Ok, la primera pregunta es: ¿a qué estructura se pueden transformar el modelo Yang y con cuál opción?
Ok, entonces nos vamos al administrador y vamos a ver cuál es la opción. Ok, vamos a buscar la opción Pyang-F. Aquí tenemos "-F de formato". Entonces, este modelo, por ejemplo, este modelo Yang, se puede transformar a Yang, Yin, DSDL, Identifiers, Tree, Name, UML, Depend, Omni, Sample XML, Escalator, Capability, Jackson XSL, JS3 y Jecto. Ok, vamos a seguir con nuestra hoja guía. Dice transformar los datos, el modelo de datos en formato de árbol. Seguramente notará que ambos modelos son mucho más fáciles de entender en su totalidad. Analizar la salida del módulo IETF Interface dada en la figura 4. Ok, vamos a ver en el formato árbol nuestro módulo IETF Interface. Entonces, ok, vamos a hacer un poco más grande el terminal. Y vamos a poner Pyang -F, el módulo IETF interface.yang. Perdón. Aquí se debe poner el módulo al que se quiere. Nosotros lo vamos a poner en el módulo tree. Muy bien. Ya tenemos aquí. Entonces con esto nosotros podemos visualizar de mejor manera cuál es el módulo, es el IETF Interface, y cuáles son los contenedores. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que tenemos el contenedor Interface y el contenedor Interface State. En estos vamos a tener las siguientes opciones. En el Interfaces, por ejemplo, la interfaz 1, 2, 3 van a tener el name, la descripción, el tipo, si está habilitado o no. Y en el estado de la interfaz vamos a tener el nombre, tipo, administración. Son estadísticas que tiene, ¿no? Por ejemplo, la dirección MAC, la dirección física, la velocidad y las estadísticas. Cuántos octetos se han entrado, cuántos han salido en diferentes formatos. Es mucho más fácil entender esto que entender todo esto. Vamos a verificar ahora el comando tree. Con el comando tree para verificar este OpenConfig Interface. Entonces vamos acá. Vamos a poner Pyang-F tree. Ahora el OpenConfig. Ok. Igual, ¿no? Si podemos observar, nosotros aquí, en cambio, solo tenemos un solo módulo. No tenemos más módulos. Es el módulo interfaces. En este módulo interfaces, si nosotros ponemos que queremos información de la interfaz 1, 2, 3, 4, tenemos el nombre, la configuración. Estos son los nodos leaf, los list. Tenemos el name, los tipos, el loopback mode, la descripción, si está habilitado o no, el estado de la interfaz, etc. Las subinterfaces. Estos ya tienen mucho más, es mucho más avanzado que el módulo IETF. Entonces es mucho más fácil entender, comprender qué es lo que tiene el módulo Yang en este modelo tree, en este modelo de árbol, que en el que podemos observar acá, ¿no? Que si mal no recuerdo tenía más de 1000 líneas que no podemos visualizar correctamente y aquí podemos obtener información de lo que se quiere decir, pero tiene casi 1000 líneas, pero acá es mucho más fácil entender con el modelo tree. Ok, vamos a seguir con nuestra hoja guía. Y dice, ¿qué propiedades tienen las representaciones gráficas del diagrama de árbol RW, RO, X, signo de interrogación, signo de aclamación y asterisco? Ok, entonces nos vamos acá, vamos a otra vez a poner el IETF en modo tree, en modo árbol. Podemos ver que tenemos el RW. Este RW significa que son datos de configuración, de escritura
lectura, ¿ok? Que tenemos en este módulo solo de escritura. ¿Ok? Aquí tenemos esta interfase que tiene el asterisco. El asterisco nos señala que significa recurso de operación, es ejecutable. Esto se puede ejecutar, ¿ok? Con el nombre de la interfaz. En el RO, por ejemplo, aquí en el módulo de las interfaces, el estado de la interfaz, tenemos RO, que significa recurso de operación, que significa datos de estado, que son solo lectura, ¿ok? Aquí nos van a dar solo lectura. Aquí podemos nosotros cambiar con el RW, podemos cambiar el nombre de la interfaz, la descripción, el tipo, si está habilitado o no, podemos cambiarlo. Aquí no, ¿ok? Son solo de lectura. Los símbolos después de los nombres de los nodos de datos, por ejemplo, el signo de interrogación, que lo podemos ver aquí, significa que es un nodo opcional. El signo de exclamación, que no podemos ver aquí, pero significa un contenedor de presencia. Y si tenemos un asterisco, significa que tenemos un nodo list o leave list, ¿no? Por ejemplo, aquí nos va a dar interfaces, la información de las interfaces 1, 2, 3, 4. Es una lista de nodos, ¿ok? Seguimos con la práctica. Dice, ¿qué comando usaría para transformar a modo árbol el módulo de interfaces OpenConfig? Es el que ya hicimos, ¿no? pyang -f de formato, tree, árbol, y el nombre del módulo yang, openconfig interface.yang. ¿Ok? Podemos observar que tenemos aquí las más opciones. Esto es solo de lectura, esto es de escritura y lectura. Y aquí tenemos, por ejemplo, un nodo leaf de las subinterfaces. ¿Ok? Vamos a ver esta figura. Aquí es una representación mucho más gráfica de lo que tenemos, ¿no? El módulo IETF interface en forma de árbol. Tenemos el módulo, el identificador de la lista. Todo esto es un nodo container. Este es otro nodo container. Nodos contenidos de la lista. Como ya se los explicó anteriormente, tenemos un nodo leaf y un list left list, los que están con asterisco. ¿Ok? Esto se debe realizar en el informe para el OpenConfig. ¿Ok? Vamos ahora a ver la representación de datos YANG. Dice, abrir el archivo example IETF interface data.xml del siguiente link. Ok, nos vamos al link. Copiar dirección de enlace. Nos vamos al administrador. Y vamos a copiar en una nueva ventana. Ok, aquí dice que nos vayamos que cojamos el archivo example IETF interface data.xml, que es esta de aquí. Okay. Por lo pronto vamos solo a visualizar, a representar, a estudiar los modelos de datos YANG, por lo que aquí se nos ha dado un modelo de la IETF interface en modelo en XML, ¿no? Ya, vamos a ver a la hoja guía. Y dice, examinar el archivo como se muestra en la figura 5. Ya lo vamos a examinar más pronto. Dice, al examinar el ejemplo notará que la información mostrada en el formato XML sigue la operación jerárquica del modelo de datos IETF Interface. Nota, el protocolo REDSCONF, a diferencia del NetConf, puede utilizar dos tipos de representaciones de datos, el XML y el JSON. El protocolo NetConf, que es la base de REDSCONF, solo utiliza para la representación de datos XML, pero REDSCONF va mucho más allá. Puede soportar la representación de datos XML y JSON. ¿Ok? Y vamos a revisar estos dos tipos de interfaces. ¿Ok? Entonces nos vamos acá. ¿Ok? Aquí, a diferencia de esto, aquí vamos a poner el IETF para que podamos visualizar ese modelo. ¿Ok?
Entonces, aquí podemos ver, como ya vimos al principio, ¿no? Como se mostró al principio, tenemos un montón de información, no sabemos cuáles son los contenedores, cuáles son los módulos, no lo sabemos. ¿Ok? Y acá nos dan ya una información de una interfaz, de lo que nos pueden dar del módulo IETF. Interface, la información de interfaces, pero en la programación XML. Por ejemplo, aquí tenemos la interfaz, tenemos el namespace, tenemos que el módulo es IETF, se puede observar aquí. Se puede observar que esto es un módulo, las interfaces son un módulo. Esta interfaz es un contenedor, ¿ok? Este contenedor tiene interfaces. La interfaz Giga 1, la Giga 2 y la Giga 2. Solo tiene dos interfaces, ¿ok? Podemos observar también que, por ejemplo, aquí se tiene una descripción de la interfaz 1, Link to Manager, el tipo, si está habilitado o no. En este caso está habilitado, tiene una dirección IP, una máscara, pero podemos observar, por ejemplo, en la interfaz 2 que también está habilitado, que tiene una dirección IP, ¿ok? La pregunta 5 dice, realizar los literales A y B para el archivo example IETF interface data.jackson. Ok, nos vamos acá. Vamos a abrir este en otra pestaña. Y vamos ahora al modelo de datos Jackson. Modelo de datos Yang con el formato Jackson. Ok, aquí como podemos observar se puede observar mejor, es más amigable con el ser humano, porque aquí ya nos damos cuenta de que tenemos la IETF interface. Esto nos quiere decir que tenemos el módulo IETF interface con el contenedor interfaces. En este contenedor tenemos nodos que se puede observar claramente. Tenemos el primero, el gigabit 1, ¿no? Que está habilitado, que tiene una descripción, que tiene una dirección IP. Y tenemos otro, el Gigabit Ethernet 2, igual que está habilitado y tiene otra dirección. ¿Ok? Realizar los literales 6. ¿Cuál es el mejor formato amigable con el usuario? Justifica su respuesta. Bueno, eso es relativo a cada uno de los estudiantes, de los que vayan a realizar esta práctica, pero para mí es mucho mejor el formato Jackson. Tiene mayor visualización, se puede identar los códigos, es más amigable y para mí es mucho mejor, ¿no? Pero es relativo a cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Y aquí se presenta el informe y las referencias que nosotros hemos ocupado. Con la gran cantidad de datos de red que se tiene, se ha necesitado que estos tengan un formato, un lenguaje y una jerarquía definida para ser tratados de manera correcta. Esto dio paso al modelo de datos Yang, que mejora la capacidad de manejo de datos en los elementos de red. Una herramienta útil para la identificación del contenido y jerarquía de un modelo de datos Yang es el comando pyang para sistemas Linux. Esto nos ha permitido tener mayor visualización y entendimiento sobre el contenido de cada modelo de datos Yang. Los lenguajes de XML y Jackson han sido fundamentales para el desarrollo web basado en los modelos de datos Yang. Tienen diferencias entre ellos, pero se concluye que depende del desarrollador la utilización de un lenguaje específico. Muchas gracias.